Una vez más, estamos aquí en la congregación de Emanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo un devocional titulado Oración en tiempo de conflicto y angustia. Vamos a ver este tema y qué nos explica para poder comprender lo que Dios quiere para nosotros. Nos dice que en los versículos que están en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46, son muy importantes para la vida de los cristianos, ya que dan el relato de nuestro Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Debemos leer este pasaje con reverencia. Debemos tratarlo como Moisés lo hizo cuando Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Veamos lo que nos relata este pasaje de la Biblia. Después de comer la cena de la Pascua y tomando la cena del Señor, Jesús llevó a sus discípulos afuera del aposento en la oscuridad de la medianoche. Los llevó como de costumbre al lugar donde él oraba a menudo, al huerto del Getsemaní. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: orad, para que no entres en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y comenzó a orar. Y nos dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este versículo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lo primero que debemos de hacer es tomar el ejemplo de Jesús de lo que un cristiano debe de hacer en tiempo de conflicto y angustia, para que nosotros podamos comprender ese tiempo de oración y acercarnos al Señor con entrega y sin ningún conflicto y sin ningún problema. Jesús nos da el ejemplo de qué hacer. Cuando Él entró en el huerto de Getsemaní la noche antes de ser crucificado, puesto de rodillas oró, tal y como lo dice el libro de Lucas capítulo 22, verso 41. Jesús estaba en conflicto. El peso de los pecados de toda la humanidad estaban empezando a triturarlo. Se encontraba en una profunda agonía y Él oró. Toda la Biblia nos da oraciones como el remedio para nosotros en tiempos de conflictos y de angustias. En el Salmo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia y te libraré. También dijo el apóstol Santiago: ¿está alguno afligido? Hago oración. Esto lo puedes ver en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. La oración es el remedio que Job usó cuando su propiedad y sus hijos fueron tomados de él. La oración es el remedio que Ezequías utilizó cuando llegó la carta amenazadora de Sennacherib. Y la oración es el remedio que el mismo Hijo de Dios utilizó en el huerto del Getsemaní. En la hora de su agonía, nosotros que estamos pasando por momentos de conflictos y angustias, como cristianos debemos de tomar esta vivencia de nuestro Señor Jesucristo, de recurrir a la primera persona que es Dios en oración. El primer mensaje que deberíamos enviar debe de ser a Él. Ninguna depresión de nuestro corazón debemos de tener. Ningún peso aplastante de tristeza debe tener nuestras oraciones. El diablo te dará falsas razones para no orar. Tengamos cuidado de la tentación de ponernos de mal humor por nuestros problemas. Si no puedes decir nada más, puedes decir: Padre, ayúdame. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 42.
El segundo punto, vemos qué clases de oraciones debemos de orar a Dios en tiempos de conflictos y angustia. Una vez más el Señor Jesucristo nos da un ejemplo. Se nos dice que Él dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, o en este caso es el dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas 22, verso 42. Esto nos quiere decir que las palabras de Jesús muestran exactamente cómo debemos de orar cuando tenemos un conflicto. Al igual que Jesús, debemos decirle nuestros deseos a nuestro Padre Celestial, pero como Jesús, debemos de orar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios puede tener razones sabias y buenas por las que permite que pasemos a través de estos tiempos de conflictos. Debemos decir con cuidado, cuando oramos para que Dios nos libre de nuestros conflictos: si es tu voluntad. Debemos acabar nuestra oración: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas 22, versículo 42. Someter nuestra voluntad es una de las gracias más hermosas del carácter de un cristiano. Es una actitud que un hijo de Dios debe buscar si desea ser como Jesús, pero la sumisión de nuestra voluntad es aún más necesaria en un día de dolor. Los que pueden decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, han alcanzado una alta posición en Dios. El tercer punto, debemos de ver en estos versículos el horror del pecado. Debemos aprender esto en la agonía y sudor de la sangre de Jesús y toda la angustia del cuerpo y mente que Él sufrió. La causa del dolor sangriento y la agonía de Jesús fue el pecado del hombre. Jesús estaba cargado de nuestros pecados en Getsemaní. Isaías dijo: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, verso 6. Debemos creer la vieja doctrina que Jesús estaba llevando nuestros pecados. Y hay muchas preguntas que debemos de expresar y entender por qué Dios oraba sin cesar. Uno de ellos es: ¿veríamos la perversidad del pecado? ¿Aprenderíamos a odiar el pecado con un modo piadoso? ¿Sabríamos algo acerca de la intensa miseria de almas en el infierno? ¿Entenderíamos algo del inefable amor de Jesús? ¿Entenderíamos la capacidad de Jesús de compadecerse de los que están en conflicto? Entonces, deja que la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní esté en nuestras mentes a menudo. La profundidad de la agonía de Jesús nos puede dar una idea de nuestra deuda con Él. Entonces, a ver qué le debemos todo lo que tenemos: nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros corazones, nuestros amores, nuestras esperanzas, nuestros sueños y nuestro futuro. Un mensaje que nos haga reflexionar es: con llanto nunca pagaré la deuda de su amor. Lo único que puedo hacer es darme o entregarme a ti, Señor. El cuarto punto, para entrar en oración, vemos un ejemplo de la debilidad de los mejores santos. Se nos dice que mientras nuestro Señor estaba en agonía, sus discípulos se durmieron a pesar de que Jesús les había dicho que oraran. Con una advertencia contra la tentación, se durmieron. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, sus discípulos se durmieron. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Esto lo puedes ver en el libro de Lucas 22, versículo 45. Estas palabras se dan para enseñarnos a ser humildes. El cristiano que cree que puede estar de pie debe tener cuidado de no caer. El sueño de los discípulos se da para hacernos ver hacia adelante a la muerte,
para hacernos desear ese maravilloso cuerpo resucitado que tendremos cuando Jesús regrese. Solo entonces seremos capaces de adorar a Dios y orar a Él sin desfallecer, servirle de día y de noche en los lugares celestiales. Ahora Jesús le dice a sus discípulos que duerman, ¿por qué dice que duerman? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Esto lo puedes ver en Lucas capítulo 22, versículo 46. Por ejemplo, Bengel era un luterano alemán que decía que ponerse de pie cuando oramos es la mejor manera de superar el sueño. Debemos de recordar que nuestras vidas cristianas solo comienzan en la conversión. Tenemos un largo camino por recorrer y el Satanás está siempre activo para adormecernos. Debemos de orar que Jesús nos mantenga fuertes. Sin su gracia vamos a tropezar. Incluso el mejor de nosotros no estará a la altura si Jesús no está a nuestro lado y en nuestros pensamientos. Hermanos, no podemos tener éxito en ganar almas perdidas a Jesús sin una gran cantidad de oración. Empieza el día con una oración. Ora antes de comer, ora antes de ir a dormir, ora el Padre Nuestro en la cama mientras duermes. Ora por los líderes de tu iglesia o de cada congregación. Cada vez que ores, ora por las personas cuyos nombres agarraste en el evangelismo. Ora por los nuevos que vinieron a tu congregación. Ora por los enfermos. Ora por aquellos que ya son convertidos y que sean más fuertes. Ora por los que están presos. Ora por los matrimonios disfuncionales. Ora por cada una de nuestras congregaciones para que sea sólida o fuerte en el Evangelio de Cristo Jesús. Ora por aquellos que todavía están perdidos en cada una de nuestras congregaciones. Si eres uno de los que todavía no son salvos, ya hemos orado a menudo para que confíes en Jesús. Como siempre, debo de recordarte que Jesús sufrió para salvarte del pecado y del juicio. Él tomó tus pecados sobre sí mismo en el huerto del Getsemaní. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para pagar las penas completas por ello. Él derramó su preciosa sangre en la cruz para limpiarte de todo pecado. Él se levantó físicamente de entre los muertos para darte vida. Él está orando o intercediendo por ti en el cielo ahora. Oramos que confíes en Él, creas en Él, entregues tu vida a Él y Él te salvará ahora y te mantendrá salvo por toda la eternidad. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé que se manifieste en nuestras vidas conforme a lo que relata el libro de Lucas, versículo del 39 al 46, para poder reconocer que Cristo está con nosotros y que Él hizo todo por amor cuando Él iba al huerto del Getsemaní y subía al monte de los Olivos a orar para entregarse en cuerpo y alma a nuestro Padre eterno. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes en este caminar. Necesitamos de tu presencia y de hacer tu voluntad y no la de nosotros. Ayúdanos a crecer, a orar sin cesar, sin titubear, sin dejar de tener esta fe puesta en ti, mi Cristo Jesús, para que nosotros, en momentos difíciles de pruebas, de tribulaciones y de problemas, siempre nos acordemos de ti poniendo nuestras necesidades en tus manos. Guíanos, Señor, haznos crecer y comprender que necesitamos que nos enseñes y nos ayudes a orar con esa intensidad como tú lo hacías. Padre, bendícenos en este día y danos la oportunidad de que en momentos de pruebas y tribulaciones que estemos pasando, nos acordemos de ti y tratemos de seguir creciendo en este caminar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado
Y te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo y que nos sigas guiando. Hermanos, si les gustó esta palabra, compártala con aquellos que lo necesitan, con aquellos que lo requieran, porque sabemos que ninguno de nosotros es perfecto y que estamos pasando pruebas, conflictos y angustias. Estemos en oración, enseñémosles a orar a aquellos que no saben aún orar y que tienen necesidad. Te invitamos para que tú te puedas congregar, si no eres de esta ciudad en esta ciudad de México, puedas asistir a una iglesia cercana que esté cerca de ti, en donde te den la sana palabra y veas que Dios está con nosotros. Y si te agradó, toca la campanita para que nuestro trabajo siga creciendo en el camino de la salvación para cada uno de hermanos y amigos y personas que nos escuchen. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.